paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy para un encuentro más de nuestro proceso de consagración a Jesús por María. Bien, como les decía hace un momento, mis hermanos, sean todos bienvenidos hoy a su proceso de consagración a Jesús por María. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito más acoplados al ritmo de cómo vamos llevando este proceso, ya más o menos vemos cómo es la metodología que se está llevando. Recuerden que dentro de 8 días, para la próxima lección, vamos a tener aquí en el canal a nuestro gran hermano y amigo Dante Urbina para la 4ª lección. Pero hoy vamos con nuestra lección número 3 y se llama ¿Es bueno el placer? Bien, recordemos, mis hermanos, que estamos en el bloque 1 que se llama Conocimiento del Mundo. ¿Y para qué es este bloque? Pues hombre, para vaciarnos del espíritu del mundo, y que ya lo hemos dicho y ya lo hemos explicado, el mundo como ambiente de pecado. ¿Listo? Entonces, como ya es común, vamos a iniciar como corresponde, entregándole este momento al Señor, entregándole esta charla para que no sean mis palabras, sino que sea el Señor hablándole a cada uno de nuestros corazones. Yo mismo también me encuentro aquí de esta manera. Entonces vamos a pedirle al Señor, así como ya hemos aprendido con la frase de San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que esta charla sea también una oportunidad para entregarle al Señor de pronto aquellas cosas que todavía no hemos podido renunciar, que de pronto nos está costando un poco, pero que con su ayuda y de la mano de nuestra Madre del Cielo lo vamos a poder hacer de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ven en el Espíritu Santo para guiarnos. Señor Jesús, te pedimos que esta charla sea para nuestro beneficio, para nuestros frutos de santidad, para nuestra alma, que lo que vamos a escuchar el día de hoy pueda penetrar en lo más profundo de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, para que podamos hacerlo bien. Que de la mano de nuestra Santa Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, su Madre, podamos junto con ella alcanzar esa pureza tan anhelada, tan deseada y muchas veces tan pisoteada por el pecado, por nuestras concupiscencias, por nuestras malas decisiones. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, por nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, por Marísimo Esposo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y con esta oración vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen María, la Reina de la Pureza, que nos ayude a alcanzar esa virtud tan importante y tan descuidada en estos tiempos. A María. Oh María, hija predilecta del Padre, Madre admirable del Hijo, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Tú eres mi Madre espiritual, mi admirable Maestra y soberana, mi goce, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía por bondad del Señor, y yo te pertenezco por justicia. Más aún, no soy tuyo cuanto debo. Por ello, hoy me consagro a ti en disponibilidad plena y eterna, comprometiéndome a arrancar de mí cuanto desagrade a mi Dios, y a plantar, levantar y producir todo lo que tú quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, que tu humildad profunda sustituya a mi orgullo, que tu contemplación contenga a mi alocada fantasía, que tu visión no interrumpida de Dios llene con tu presencia mi memoria, que el fuego de tu ardiente caridad incendia la tibieza y frialdad de mi fe, que mis pecados sean el paso a tus virtudes y el fulgor de tu gracia me acompañe al encuentro con Dios. Madre mía amadísima, alcánzame la gracia de no tener más espíritu que el tuyo para conocer a Jesús y su evangelio, más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, más corazón que el tuyo para amar a Dios como tú lo amas. No te pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni consuelos aún espirituales. Para ti, el ver claro sin tinieblas ni dudas. Para ti, el saborear el gozo pleno. Para ti, el triunfar junto a tu Hijo. Para ti, el dominar cielos y tierra y humillar los poderes del maligno.
para ti en difundir como tú quieras los dones del Altísimo. Esta es tu mejor parte, que no te será nunca arrebatada y me llena de gozo el corazón. Para mí, solamente gozarme en tu alegría, seguirte en tu camino, creer confiado solamente en Dios, sufrir con alegría cerca a Cristo, morir al egoísmo cada día, colaborar contigo para salvar al mundo. Te pido solamente poder decir 3 veces amén en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo. Amén a cuanto hoy haces en el cielo. Amén a cuanto ahora haces en mi alma, para que en ella Cristo sea glorificado en plenitud, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, se llegó la hora de empezar con nuestra lección número 3 de este proceso de consagración a Jesús por María. Bueno, les cuento. Bueno, primero, le doy la bienvenida pues a todos los hermanos que se van conectando en este momento, los que estuvieron pues desde el principio ya con la oración, los que apenas van llegando, apenas vamos a comenzar entonces con la lección. Si no hicieron la oración, entonces ahorita hace cada uno una oración personal, pidiéndole al Señor pues la gracia de la pureza, que es obviamente de lo que vamos a hablar en esta lección del día de hoy. ¿Listo? Recuerden que esta charlita es pregrabada, como lo explicamos en la lección anterior, pero la idea es obviamente que ustedes lo puedan estar viendo en este momento, jueves, 8 de la noche, hora de Colombia, y cada uno va sabiendo también sus horarios. Recuerden darle like, compartirlo con otras personas. Si hay algunas personas que todavía no han empezado a llevar a cabo este proceso de consagración, les pueden decir a estas personas que apenas vamos arrancando, apenas vamos en la lección número 3, así que si alguno quiere empezar, puede desatrasarse, puede ver hoy esta lección inclusive y ya durante el transcurso de esta semanita hacer como ese desatrase y empezar viendo desde la lección introductoria, luego la lección 1, la 2, y así como para que se vayan poniendo al día. Todavía hay tiempo de que las personas que quieran empezar este proceso lo puedan ir iniciando. Entonces, también está con ustedes, mis hermanos, a quienes les quieran obviamente compartir este regalo, este bonito proceso, que bueno, ya estamos llevando de la mano de nuestra Madre del Cielo. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, la lección de hoy es una especie de continuación de la lección anterior. Recuerden que hablábamos de la triple concupiscencia y empezamos por el amor desordenado al poder, que hemos traducido como soberbia. Y dado que tantos padres espirituales nos han enseñado que este pecado de la soberbia es la raíz de muchos otros pecados, por no decir que de todos, por eso lo hemos visto entonces ya de primero. Entonces hoy seguimos con la segunda concupiscencia. Entonces, como les decía, mis hermanos, para la próxima lección, en la cuarta, va a estar entonces nuestro gran amigo Dante Urbina. Hoy, entonces, van a estar entonces conmigo en esta lección de la consagración. Y vamos a contestar hoy una pregunta muy clave y muy importante. ¿Es bueno el placer? Pregunta. ¿Es bueno el placer? Pues bien, hoy la meta, ojo mis hermanos, hoy la meta está en convencernos de la importancia que como católicos tenemos de adquirir una virtud que se llama limpieza de corazón. Una virtud que se llama limpieza de corazón. Y esa virtud tan hermosa incluso está desde las mismas bienaventuranzas. Entonces vamos a la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice el Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No se les hace muy curioso, mis hermanos, que en la gran mayoría de apariciones del Señor o de la Virgen María siempre ha sido a niños, o
a personas que tienen una vida de pureza impresionante, ¿cierto? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta de si es bueno el placer, hermanos, sí, el placer es bueno, porque es una creación de Dios. Entonces vamos a entender el contexto, porque el placer sí es bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Bien, eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy, así como explicamos en la lección anterior, de que el poder es bueno, en sí mismo el poder es bueno, el problema es cuando se desordena, ya, y a través de la soberbia, obviamente entonces esto queda muchísimo más deschavetado, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, hermano, en el ser humano existe un deseo que es natural, un deseo natural, ¿ya? ¿De qué? De aquellos bienes que corresponden a la propia conservación. Ojo, bienes que corresponden a la propia conservación. Entonces, de esos bienes naturales, algunos son necesarios para la conservación de qué? Del cuerpo, ¿sí o no? ¿Cómo qué? Como por ejemplo el alimento, la bebida, el vestir, etcétera. Pero hay otros de esos bienes naturales que son necesarios para la conservación de la especie humana. Miren que hay unos de conservación, ¿ya? De nosotros como personas, como individuos, pero hay otro que es de la conservación de la especie humana. ¿Como cuál? Por ejemplo, los bienes sexuales, ¿ya? Entonces, el hombre, de una manera natural, desea estos bienes y por tanto, cuando los posee, experimenta placer, lo que estamos viendo hoy. Entonces, cuando el hombre experimenta estos bienes que son buenos, experimenta placer. A ver, ¿a quién no le gusta o quién no ha experimentado placer al saborear una deliciosa comida? Sobre todo un día que usted diga, hombre, llegué con una hambre tremenda a la casa y se encuentra con una comida, pero así esas deliciosas, su plato favorito, uy, sabe delicioso, ¿sí o no? O un buen helado, un día de calor, o por ejemplo, dormir después de una agotadora jornada, el descanso, delicioso, ¿cierto? Ahí experimentamos qué? Placer. Entonces, es natural que el hombre experimente placer. Dios mismo ha querido darle al hombre esta capacidad de disfrute y ha puesto placer en ciertas cosas. Es más, si por ejemplo nosotros no experimentáramos placer al comer, pues nos morimos de hambre porque sería muy aburrido comer. O por ejemplo, si no experimentáramos placer al dormir, pues nos moriríamos del cansancio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría con el tema de la sexualidad? Pues si no experimentáramos placer en la intimidad, la especie humana estaría en vía de extinción. ¿Sí o no? Porque si alguien no experimenta placer en la intimidad, pues hombre, pues nadie lo haría porque qué aburrido. Y entonces, ¿qué pasa? Que entraríamos en vía de extinción. Extingue la raza humana, facilito. Entonces, mis hermanos, primero que debemos tener claro es que el placer no es malo en sí mismo. Dios ha querido que el hombre experimente placer. De hecho, le ha regalado esta capacidad. Entonces, el problema viene es cuando el placer se desordena, cuando se sale de los límites justos y deja de ser un medio para convertirse en un fin. Ojo, cuando deja de ser un medio para convertirse en un fin. Podríamos comparar el placer con el fuego. Ojo a este ejemplo, mis hermanos. Ejemplo, el fuego bien utilizado es maravilloso, nos sirve para muchas cosas, trae muchísimos beneficios al hombre. Por ejemplo, ¿qué tal el fuego en la casa? Una chimenea, en un día así, una noche fría, impresionante, y compartimos así, cantamos alrededor con la familia, con amigos, ya, una fogatica bien chévere, ¿cierto? Pasando malvaviscos, qué sé yo, en un camping, muy chévere, ¿cierto? Maravilloso.
Pero ¿qué tal ese mismo fuego en la sala de la casa, incendiándolo todo, todo lo que encuentra a su paso? Aterrador, no, destructivo. Esto mismo pasa con el placer. Es un don maravilloso de Dios. Pero cuando se sale de su justo orden, de los límites establecidos por el Creador, puede ser muy destructivo para el hombre. Entonces, ¿cuándo fue que se desordenó esto? Pues ya lo hemos visto, con esta concupiscencia también. Con el pecado original se desordenó. Entonces, el hombre, al ser creado, fue dotado por Dios de unas facultades que son y llamamos superiores, inteligencia y voluntad, ¿ya? Que son propias y exclusivas de su naturaleza racional. Pero al mismo tiempo fue dotado también de qué? De pasiones, instintos y sentimientos. Pero a consecuencia del pecado original, la armonía en la que se encontraban, ¿cierto? Estas facultades superiores, ¿ya? La armonía entonces en la que se encontraban establecidas gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Esto quien quiera lo puede obviamente corroborar leyendo Génesis 3:7 o el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 400. Es decir, el hombre quedó herido y todas sus facultades desordenadas. A partir de allí, perdió entonces el dominio sobre sus pasiones. ¿Cuáles eran las pasiones? Las acabamos de decir ahorita. A ver, ¿de acuerdo? A ver, entonces tenemos las pasiones, instintos y sentimientos. Entonces todo esto queda desordenado, y ya que eran cuestiones naturales y que debían estar sometidas y gobernadas por la inteligencia y la voluntad, ¿ya? Las pasiones, los instintos y los sentimientos de manera natural tendrían que ser gobernados por la inteligencia y la voluntad. Pero hemos intercambiado los roles. Es por eso que vemos como el cuerpo no se somete al gobierno del alma. Antes, por el contrario, es el cuerpo quien quiere dominar y quiere prevalecer. Entonces, rechaza el control, quiebra todo freno y se lanza desmesuradamente en búsqueda de placeres. Esto es lo que conocemos como la concupiscencia de la carne, que equivale a una inclinación desordenada del placer. ¿Listo? Inclinación desordenada del placer. Este desorden da lugar a pecados como la gula, la pereza y la lujuria. El desorden en el placer da entonces pie a qué tipo de pecados: gula, pereza y lujuria. Y son tres pecados capitales, que también habíamos hablado ya un poco al respecto de esto, ¿cierto? Entonces son tres pecados capitales. En búsqueda, o sea, en esta búsqueda desordenada del placer en la comida, en el descanso y en el apetito sexual, el hombre puede caer en estos tres de los 7 pecados capitales. Entonces, repetimos, la gula, la pereza y la lujuria. Y estos pecados traen nefastas consecuencias para la persona y sobre todo los que se relacionan entre sí, porque uno lleva a los otros. ¿Listo? Entonces, la gula, por ejemplo, vamos a partir de aquí. La gula. ¿Qué es la gula? La gula es una búsqueda desordenada en la comida y en las bebidas. Y este vicio deforma la voluntad, haciéndola cada vez más frágil y se ve alimentada por el consumismo reinante en nuestra sociedad, en la que la oferta de comidas, bebidas, postres, dulces es cada vez mucho más alta. Se busca darle lo mejor y más exquisito al paladar, en abundancia. Y esto siempre lo que pida el cuerpo, ¿sí o no? Aún sin necesidad. Además, despreciamos aquello que no nos gusta y simplemente lo echamos a la basura. Ya nos lo advertía un gran santo, San José María Escrivá de Balaguer y Aurosita. Él decía:
Los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne. Los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne. Es decir, quien no refrena su gula y se sacrifica en el comer, difícilmente podrá ser una persona pura y casta. Y esto ha sido súper comprobado, mis hermanos. Y ojo, no quiere decir entonces que no podemos volver a comer nunca nada delicioso o que entonces yo me quiera repetir un plato de comida. No quiere decir esto. O sea, lo que nosotros debemos aprender es que hay momentos en los que nosotros debemos hacerle un freno, ¿ya? Aprender a decirle al cuerpo que no, que se espere, es que quien manda es el alma. Debemos volver a reordenar las facultades, que sea nuestra inteligencia, nuestra voluntad, con nuestra alma, quien gobierne nuestros apetitos del cuerpo, el desorden que ya tenemos nosotros establecido a través del pecado original. Entonces, hay momentos en los que, claro, va a ser delicioso darle gusto al paladar, experimentar el placer en el comer, súper rico, pero hay momentos en los que también, como entrenamiento de nuestra propia voluntad, vamos a aprender a decirle al cuerpo en algunos momentos, no, espere, un momento, con pequeñas mortificaciones, con ayuno, ¿cierto? Por ejemplo, entonces también vamos a hablar de la pereza. ¿Qué pasa con la pereza? Pasa igual en el tema del descanso, con el dormir. Cada vez vemos que la gente, o bueno, hablando en general de nosotros, muchas veces también lo hacemos, cada vez queremos trabajar menos, hacer menos esfuerzo y descansar más. O simplemente no hacer nada, ¿cierto? No hacer nada. Entonces, esta sociedad podríamos catalogarla como una sociedad light, ¿ya? Baja en esfuerzos, baja en sacrificio. Sociedad light, ¿sí o no? Entonces, a ver, hermanos, estos pecados representan un grave peligro para la persona, cada uno de nosotros, porque cuando nosotros no ejercemos la templanza y nos dejamos llevar por las pasiones y los deseos, pues deformamos nuestro carácter y debilitamos la voluntad. Entonces, no hay que olvidar que las personas más exitosas en la vida no son precisamente las más capacitadas, sino aquellas que tuvieron una voluntad férrea, fuerte, perseverante, y por eso lograron lo que se propusieron. Los santos han sido hombres y mujeres de voluntad firme, que han tomado, como lo diría Santa Teresa de Ávila, una determinada determinación de alcanzar la santidad. Así que entonces vamos, en este momento, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor esta gracia. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a tener una determinada determinación de alcanzar la santidad. Señor, ayúdame a tener una determinada determinación de alcanzar la santidad. Decía también Santa Teresa de Ávila que las almas grandes tienen voluntades, las débiles tienen deseos. Ojo la frase, las almas grandes tienen voluntades, las débiles solo tienen deseos. Y esta grandeza, mis hermanos, se construye desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Está en el saber ofrecer pequeños sacrificios cada día. Esto sin olvidar que nuestro cuerpo es como un niño malcriado. Y esto me parece que es una excelente forma de decirlo. Nuestro cuerpo es como un niño malcriado y caprichoso, al que no se le puede dar todo lo que pide, y al que hay que educar y disciplinar. Y esto precisamente es por lo que amamos y valoramos nuestro cuerpo, ¿ya? Si nosotros amamos y valoramos nuestro cuerpo, que es creación de Dios, pues entonces también tenemos que ayudarle a encontrar esa disciplina, esa educación, ese refreno en las pasiones, ¿ya? Entonces hablamos de la gula y hablamos de la pereza. Ahora, el destructivo pecado de la lujuria. Este grave desorden en la búsqueda del placer se hace sentir sobre todo en el desorden del apetito sexual, al cual los anteriores, es decir, la gula y la pereza, le sirven de preparación.
como lo dijo San José María Escrivá de Balaguer, ahorita lo mencionamos. Él también decía, la gula es la vanguardia de la impureza. La gula es la vanguardia de la impureza. Entonces, nos encontramos en una sociedad totalmente erotizada, que rinde culto a lo sexual. Y es así como la publicidad, las novelas, las películas, ¿ya? Están cargadas de montones de escenas pornográficas. Y la pornografía invade los medios de comunicación, ¿ya? Sobre todo las redes sociales están invadidas, hermano. Entonces, que el sexo casual, que se hace cada vez más normal, ¿ya? Que las relaciones prematrimoniales, a las que se les llama hacer el amor. Ahora, el tema de la masturbación, que es presentada como algo supuestamente natural y necesario para el libre desarrollo de la personalidad, etcétera. O sea, nos empiezan a vender una sarta de mentiras, pero que como se experimenta placer, entonces el ser humano asume, como es placentero, bueno, el placer es bueno, sí, por tanto entonces todo placer que experimentemos entonces está bien, no, por eso es donde tenemos la mentira, nos venden medias verdades, pero una media verdad tiene media mentira, por tanto, mentira, listo. Entonces el hombre de hoy tiende a regresar a lo meramente instintivo, a los apetitos meramente corporales, a regirse más por sus hormonas que por sus neuronas. Repito, a regirse más por las hormonas que por las neuronas. El polo animal tiende a predominar y a deshumanizarnos. Entonces, las pasiones no logran ser controladas por la razón. Y la lujuria lo enceguece, nos tapa, lo que precipita y no deja pensar. Y entonces se convierte en una obsesión y sobre todo se convierte en una esclavización. Este tipo de pecados esclavizan, esto no es ningún tipo de libertad, esto es una esclavitud, ¿ya? Hagamos una especie de marco histórico como para comprender un poco cómo fue que llegamos a todo esto. A ver, hubo algo que se llamó la revolución sexual. Y esto ocurría por allá en las décadas de entre los 60 y los 70. En esta época se dio una liberación de las costumbres y un profundo cambio en el comportamiento sexual, donde se proclamaba el sexo libre bajo lemas tales como hagamos el amor y no la guerra, ¿ya? Y la pregunta que surge allí es, ¿hagamos el amor? ¿Cómo es esa pregunta? ¿Hagamos el amor? ¿Tener sexo es hacer el amor? Yo les pregunto. ¿Tener sexo es hacer el amor? ¿Sexo es igual a amor? ¿Sexo es igual a amor? Esta es tal vez la más grande y peligrosa mentira que se nos ha dicho. Sexo igual amor. Yo les voy a poner una analogía aquí, mis hermanos. Si sexo es igual a amor, ojo, como nos lo ven el mundo hoy en día, sexo igual a amor, entonces las prostitutas serían las personas más amadas del mundo y por tanto las más felices. Si sexo es igual a amor, ¿ya? Si sexo es igual a amor, también te quedarías toda tu vida al lado de la persona con la que fuiste por primera vez a la cama. Y tal vez hoy en día ni te acuerdes de su nombre. El sexo, mis hermanos, es una dimensión del amor. Hace parte del amor, pero no lo agota. No logra acabarlo completamente. Eso es algo que nos debe quedar claro. Y a la hora de tener, por ejemplo, este tipo de charlas o conversaciones con personas que piensan de estas maneras, ya asumen este tipo de premisas, debemos estar claros nosotros en cómo podemos contestar.
precisamente, que no es un fin, es un medio, ¿ya? Hace parte, es algo que hace parte del amor, pero no lo agota. ¿Listo? Porque es que, a ver, cada vez es más normal la fornicación. Ah, pero venga, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es fornicación? La fornicación es una unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. ¿Dónde podemos ver eso, mis hermanos? ¿Dónde lo podemos corroborar? ¿Esto nos lo enseña la iglesia? Sí, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2353. ¿Ya? Esto es que la fornicación es una unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. En los noviazgos, bajo la excusa es que nos amamos. La pregunta es, si en realidad se aman tanto como para entregarse sus cuerpos, ¿por qué no se comprometen entonces para toda la vida? Ah, no, ahí sí ya no hasta ya no alcanza el amor, ¿cierto? Para un compromiso decisivo de toda la vida, para el matrimonio. Ah, y si no, entonces, ¿es amor? Pues eso. Porque entonces el amor implica un compromiso real. Eso implica el amor. El sexo simplemente es una consecuencia más del amor, pero no es el amor. Entonces ahí podemos ir empezando a ver esto. Entonces la respuesta es sencilla. No lo hacen porque este amor no está maduro o en realidad no es amor. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, la intimidad supuestamente libre o casual, lo único que hace es esclavizar a la persona, volverla una pobre esclava de sus hormonas, una egoísta, incapaz de amar, pues hace que solo vea en el otro un objeto de uso, un medio para saciar sus instintos y deseos, una cosa que le produce placer. ¿Ya? Mis hermanos, ojo, porque es que las cosas se usan, las personas se aman. Repito, las cosas se usan, las personas se aman. Y hoy en día estamos nuevamente volteando las cosas. Y hoy en día usamos a las personas y amamos las cosas. Así no es. Las cosas son medios que nosotros podemos usar, pero las personas no son para usarlas. Las personas son para amarlas. Y las cosas son para usarlas, no para amarlas. Porque hay gente que le crea un amor desmedido a cosas materiales que simplemente son herramientas de uso y que si se acaba, se acabó, punto. Ya, porque ontológicamente la diferencia es muy grande entre una cosa y una persona. ¿Sí? Entonces, se crea así una visión utilitarista de la persona y se rebaja su dignidad. El hombre de hoy es un ansioso buscador de placer y se lo procura por todas partes. Pero, ¡qué paradoja! Asistimos a una sociedad enferma de soledad, de depresión, sin sentido. Y es que el placer se queda en la superficie de los sentidos, mientras que el amor verdadero, el amor entregado y sacrificado, llega hasta lo profundo del alma, la sacia y le da felicidad. La sacia y le da felicidad. La enfermedad de este siglo es la depresión, la ansiedad, todo este tipo de cosas, pero todo eso tiene, es arraigado a través de consecuencias, ¿ya? Entonces, esta liberación sexual hace que las personas sean cada vez más incapaces de adquirir compromisos duraderos y estables. Las incapacita para la felicidad, ¿ya? Y por eso vemos cómo abunda el adulterio. Ay, William, y ya otra palabra más, ya primero que fornicación, ahora que adulterio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando un hombre y una mujer, de los cuales por lo menos uno está casado, y entre los dos establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. ¿Dónde vemos esto? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2380. Numeral 2380. Entonces,
vemos cómo un hombre o una mujer es capaz de tirar a la basura su familia, sus hijos, su proyecto de vida por unos minutos de placer. Y es que quien no vive la castidad siendo soltero no logrará ser fiel cuando se case. Ojo, mis hermanos, porque esta es muy importante. Quien no vive la castidad siendo soltero no es capaz, no va a lograr ser fiel cuando se case. Por eso es que hoy en día vemos cómo está tergiversado el tema de que en el noviazgo la gente busca lo que tiene que buscar cuando ya están en el matrimonio. Y en el matrimonio se dedican a conocer lo que tengan que conocer cuando eran novios, ¿ya? Pero en el noviazgo, directico a la cama, que es lo que se supone que pasa es en el matrimonio. Y en el matrimonio, hoy en día, se dedican es a conocerse, ya después de casarse, a conocerse lo que tendrían que haber conocido en el noviazgo. Y por eso, esas son las relaciones que a los 2, 3 meses de casados, se están separando. Los divorcios. Es que no nos entendimos. ¿Han escuchado esa frase? Es que no nos entendimos. No se conocían, ¿ya? Porque creen que amor es igual a sexo. ¿Ya? Entonces, yo te amo, y el amor, y la cosa, y no sé qué, y entonces creen que es el amor únicamente por ese factor. Pero ¿y lo demás? ¿Y lo demás? ¿Ya? Entonces, también hay otros factores personales del individuo que si no refrena, pues obviamente cuando va a hacer sociedad, le va a ser muchísimo más difícil. Entonces tenemos el tema de la masturbación, el tema de la pornografía, la promiscuidad, y todo esto hace que el hombre pierda el freno y sea cada vez más insaciable en la búsqueda del placer, ¿ya? Y así como el drogadicto tiene que aumentar la dosis cada vez más porque pareciera que ya no le genera efecto, el hombre erotizado tendrá que buscar nuevos placeres, nuevas experiencias, porque una relación sexual natural ya no les hace, no le es suficiente. Y de allí pueden derivar aberraciones, abusos sexuales que hoy abundan. También pedofilia, actos homosexuales e incluso la práctica de la zoofilia, etcétera. Muchas cosas más que derivan de un desorden sexual. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, todo esto trae consigo unas terribles consecuencias. Porque estamos en un mundo, en un espacio, materia, tiempo, donde hay causas y efectos, ¿ya? Hay causas y efectos. Si algo uno hace, esto tiene unas consecuencias, ¿sí o no? Entonces, como lo vimos anteriormente, el placer es un don maravilloso de Dios, pero cuando se sale de su justo orden, puede ser muy destructivo para el hombre y traerle diversas consecuencias en el orden físico, en el orden psicológico, en el orden social y en el orden espiritual. Entonces vamos a ver cuáles serían las consecuencias que puede traer en estas 4 características. Entonces en lo físico, enfermedades de transmisión sexual, sífilis, chancro, gonorrea, VIH, etcétera. Embarazos no deseados y por tanto, en la gran mayoría de casos, abortos. ¿Listo? Entonces, consecuencias físicas hay. ¿Por qué? Por no refrenar la voluntad. Alguien decía, entonces están los métodos anticonceptivos. Hombre, el método anticonceptivo más efectivo que existe se llama la castidad. ¿Qué creyeron que iba a decir? Es la castidad. Es la castidad. Porque es que la intimidad es en el matrimonio. Y en el matrimonio está dispuesto para la procreación y para el placer conyugal. Claro. Pero antes de eso no. Antes de eso no. Entonces, antes de eso, el método anticonceptivo más eficaz se llama castidad. Así de sencillo. Ya en este punto, hay muchas personas que, empezando a ver el tema de la consagración, llegados más o menos a este punto, hay personas que de pronto están como ya tan esclavizados, amarrados como a estos temas,
que aquí ya no les empieza a cuadrar la enseñanza de la iglesia, aquí ya no les empieza a cuadrar la consagración. Ah, pero esto no es tan malo. Ah, pero empiezan la cantidad de pero, tal cosa, y muchos dejan el proceso de consagración hasta aquí. Muchos han dejado el proceso de consagración hasta aquí y no continúan porque les pueden. Les pueden sus pasiones y sus sentimientos y no tratan de volver a lo que es en realidad nuestra naturaleza, donde es nuestra inteligencia y la voluntad quien debe gobernar. Pero son personas que se dejan gobernar por las pasiones, los placeres, los sentimientos. Y por eso no les entra y no les cuadra esto aquí. Y ahí es donde hay que decir, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. ¿Listo? En el ámbito psicológico, una sexualidad desordenada hace de la persona una esclava de su hormona, incapaz del dominio propio. Y la incapacita para la fidelidad, lo que hablamos, ¿sí o no? Y para establecer vínculos afectivos duraderos, es decir, para conformar una familia como la instituyó Dios. ¿Listo? En lo social, altos índices de divorcios, aumento de madres solteras, resquebrajamiento de la institución familiar y por tanto miles de personas que llegarán solas a su vejez, etc. Todo esto se traduce en grandes costos económicos para el Estado, en una gran crisis social, pues a muchos individuos les faltará la célula familiar, donde la persona es cuidada, educada, formada en valores, preparada para ser ciudadanos de bien, ¿ya? Esto sin contar los grandes costos que se generan en el sector de la salud por cuenta de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Entonces también es un peligro en lo social. Y ahora, en lo espiritual, mis hermanos, cuando el hombre busca el placer por el placer, se vuelve egoísta y se vuelve incapaz de amar. Estamos llamados a amar. De hecho, es el mandamiento del amor, como lo dijo Cristo, ¿sí o no? O sea, es el nuevo mandamiento, el amor. Y una persona, cuando se vuelve egoísta, se vuelve incapaz de amar. Tiende a despersonalizar al otro. ¿Y qué pasa aquí? Se pierde la gracia. Y sin gracia se pierde el cielo. Por eso cuando a alguien le dicen desgraciado, yo he sido en ocasiones desgraciado y muchos de los que están viendo esta transmisión han sido desgraciados. ¿Por qué? En el momento en el que nosotros pecamos, nos convertimos en desgraciados. ¿Por qué? Porque perdemos la gracia. Sin gracia somos desgraciados, ¿sí o no? Y cuando perdemos la gracia, perdemos el cielo. A ver, con este mal, decía mi queridísimo San Agustín, que saben que en el testimonio de San Agustín él viene de una vida de muchísimas impurezas y ahora es un doctor de la iglesia, entonces sabe de lo que hablaba San Agustín. San Agustín decía, abro cita, no es compatible virtud alguna, sabiduría alguna, sino que con él reinan toda clase de perversidad. Este mal, ¿cierto? Con este mal no es compatible, es decir, con este mal de la impureza, no es compatible ningún tipo de virtud, ningún tipo de sabiduría, ¿ya? Sino que con esto reina es toda clase de perversidad. ¿Listo? El maestro de San Agustín, San Ambrosio, escribiendo a una virgen cuya virtud acababa de naufragar, le dijo lo siguiente. Le dijo que su alma, antes templo del Espíritu Santo, por el vicio de la impureza, había llegado a ser morada de los demonios. La impureza se convierte en morada de los demonios. Por la concupiscencia de la carne, los hombres atrajeron para sí el diluvio. Por esa misma
Las ciudades culpables de Sodoma y Gomorra merecieron ser reducidas a ceniza. Esta fue la causa de las desgracias de Salomón, de Sansón, de David. ¿Cuántas herejías nacieron de esta fuente envenenada? Montano, Lutero, Enrique VIII. ¿Cuántas enfermedades, guerras, discordias en las familias y males de todas suertes ha acarreado a los hombres, a las sociedades y a las naciones? Totalmente. Entonces, otro tema, mis hermanos, respecto a esto, para no olvidar, es la moda. ¿Por qué? Es algo por lo que tristemente hoy muchas personas se rigen. Por lo último en memes, o por lo último en ropa, o por lo último en influencers, etc. La moda. La industria de la moda ofrece una variedad interminable de propuestas en las que gradualmente se ha hecho del cuerpo humano un verdadero culto a la sensualidad. Se ha corrompido de una manera tan execrable, bien, una manera exacerbable más bien, que la mujer se ha convertido en un objeto sexual de todo producto comercial. Se ha prostituido su imagen ante el hombre, vendiéndola como objeto de consumo sexual, como diosa de los placeres carnales, como alimento de los apetitos y pasiones de la carne, presentándola seductora, agresiva, descubriéndole partes vitales de su cuerpo a los ojos del hombre de una forma tan perversa que desata en la naturaleza de este una fuerza sensual que solo se desahoga en la promiscuidad, llevando al hombre a perder todo respeto y valoración de la mujer. Toda mujer que viste con modas indecentes y provocadoras ha de saber que carga con la culpa de todo hombre que la mire deseándola en su corazón. Son palabras fuertes, pero es una realidad. Por eso les decía a mis hermanos, hay personas que a partir de esta lección se rinden, renuncian, porque les parece ya muy fuerte lo que se dice, pero son realidades objetivas, evidenciables en la realidad que tenemos hoy palpable ante nosotros mismos, con consecuencias palpables, testimonios impresionantes de gente que vivía en una promiscuidad, en impureza impresionante y que tenían vidas solitarias, acabadas, desastrosas, y solamente cuando empezaron a conocer lo que es esta virtud de la limpieza del corazón, de la pureza, la vida les cambió. Se dieron cuenta que eran esclavos, pasando a una verdadera libertad. Para mis hermanas, una consagrada a María sabe lo que vale como mujer. Sabe que no es un objeto que debe estar exhibiendo. Sabe que es una hija de Dios, digna de respeto y de cuidado. Cada vez que una consagrada a María se viste, se mira al espejo y se pregunta, ¿cómo se vestiría María? Y ojo, que tampoco es como, ay, entonces hay que vestirnos hoy como se vestían los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo para podernos vestir como la Virgen María. No, si la Virgen María estuviese en este momento de nuestro tiempo, andando con una persona así en este plano material, ¿cómo se vestiría la Virgen María? Una pregunta. Y ojo, entenderán que esto no es renunciar a verse bella o agradable a la vista. No, para nada, en ningún momento se dice eso. Lo que pasa es que hoy en día se confunde belleza con exhibicionismo. ¿Ya? No quiere decir que una mujer entonces no pueda maquillarse de ninguna manera. No, hay maquillajes, pero hay de maquillajes a exageraciones. Cosas muy, muy diferentes. Entonces, hay que encontrar una justa medida. ¿Listo? Entonces, repito, no hay que renunciar a verse bella y agradable a la vista. Debe ser un reflejo de la pureza, delicadeza, ternura,
feminidad, ¿de quién? De su buena madre. La responsabilidad de ser un reflejo de su madre. Asimismo, ojo, también para mis hermanos, un hombre consagrado a María debe aprender a mirar a cada mujer de la misma manera como miraría a la Virgen María. Piensa, mi querido hermano, ¿cómo mirarías a la Virgen María si la tuvieras enfrente? Pues bien, la mujer ha de ser un reflejo de la Virgen María. Pues así como mirarías a la Virgen María con ese respeto, con ese pudor, con esa pureza, así hay que mirar a la mujer. Siempre con una mirada limpia y respetuosa. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, hablábamos al principio de esta charla de que la meta es adquirir la virtud de la pureza, de una limpieza del corazón. Entonces, ante esta realidad es importante considerar que la pureza es una virtud eminentemente positiva, que no supone un cúmulo de negaciones, no veas, no pienses, no hagas, sino que es más bien una verdadera afirmación del amor. Lejos de ser negativa y destructora, es más bien positiva y creadora, pues no se trata de despreciar los valores del cuerpo ni del sexo, sino de realizar una integración duradera y permanente. Los valores del cuerpo y del sexo como inseparables del valor de la persona. Repito, los valores del cuerpo y del sexo como inseparables del valor de la persona. ¿Ya? La virtud de la pureza es la virtud de la belleza, de la blancura del alma. Todas las virtudes son ornamento riquísimo del alma, pero ninguna la adorna con tanta gracia y hermosura como esta. Le agrada y enamora tanto a Dios que Él mismo ha reservado una bienaventuranza para ella. Repito, Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pensamientos puros son diáfanos, más claros que la luz. Los amores puros son sinceros y verdaderos. Los únicos que merecen este nombre, pues nunca se rebaja tanto el amor como cuando se asienta en la impureza. Eso ya no es amor, eso es una posición baja, llena de egoísmo. Y es que aunque todo pecado, toda falta es una mancha del alma, ninguna la mancha tanto como la impureza. Este es el pecado feo, sucio, vergonzoso, más que ningún otro pecado. Para él reservó Dios sus mayores castigos. Aún aquí en la tierra, no dudó de enviar al mundo agua y fuego para purificarle de este vicio repugnante y abominable. He aquí por qué el demonio, en su afán de vengarse de Dios, es el pecado que más procura que cometan las almas. Este es el pecado que más procura el demonio que cometan las almas. ¿Por qué? Porque se disfraza de placer. De que el placer es bueno, entonces disfraza esta gran mentira para que la humanidad esté en constante pecado. ¿Ya? La castidad es la virtud más delicada. Cualquier hálito carnal la empaña y marchita. Se peca y se pierde la castidad cuando se consiente libre y voluntariamente en cualquier cosa impura, por pequeña que sea, y aunque sea por poco tiempo. Por ello, hay que cuidar los pensamientos, la mirada, las palabras, las manifestaciones de afecto entre novios, etc. Entonces, no solamente vamos a hacer un jalón de orejas, también hay que dar y decir los medios para alcanzar y conservar la virtud de la pureza.
que más de uno podrá decir, bueno, ¿y entonces cómo hago? ¿Qué hago entonces para sanarme de esto? ¿Sí o no? Porque es un proceso, es un proceso. Así que, uno, primer medio, confesión y comunión frecuentes. La confesión otorga las gracias sacramentales que nos ayudan a vencer la tentación. Y el contacto de nuestro cuerpo con el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es una magnífica ayuda para aplacar la concupiscencia. Entonces, confesión y comunión frecuentes. ¿Listo? Segundo medio, oración frecuente. Bien les decía nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, velad y orad para que no caigas en la tentación. Esto lo vemos en Mateo 26:41. Entonces el mismo Señor nos pide velar y orar para no caer en la tentación. ¿Listo? Tercera, devoción a la Santísima Virgen María, que es Madre nuestra y modelo inmaculado de esta virtud. Entonces cuando nosotros empezamos a imitar a la Virgen María, ya como consagrados, que ya vamos empezando entonces en este proceso, entonces como consagrados, la devoción a la Virgen María nos debe hacer es parecernos a ella, especialmente en esa virtud, en la pureza. ¿Listo? Cuarta, mortificación. Refrena las pasiones y alcanza el dominio propio. Ah, pero entonces, ¿qué mortificación hago? Hay muchas mortificaciones que uno puede hacer. ¿De qué? De cosas que le gustan. Entonces, yo debo renunciar a cosas que me gustan. No definitivamente. Hay momentos en los que yo puedo hacer renuncias pequeñas o sacrificios que me mortifiquen a mí para aprender a subyugar el cuerpo y decirle no, aquí no manda usted. ¿Listo? Entonces, que por ejemplo, yo soy uno que yo estoy acostumbrado a que mientras yo estoy comiendo, yo tengo mi líquido al lado, ¿cierto? Yo tengo mi sobremesa al lado, entonces yo voy comiendo y voy tomando. A mí me ha costado mucho, porque no me acostumbré desde pequeño, a mí me ha costado mucho, por ejemplo, comer primero y dejar para el final el líquido, ¿cierto? A veces lo cojo entonces como mortificación. Esto simplemente es un ejemplo. Cada uno ya sabrá en qué cositas que de pronto le cueste puede ofrecer este tipo de mortificaciones para refrenar las pasiones y alcanzar un dominio propio. Entonces, a mí me cuesta esto. Entonces, a veces yo cojo y para mortificarme, como y sé que tengo ganas de tomar líquido. Bueno, nada, me espero. No manda el cuerpo, manda el alma. Entonces, se espera y tomo al final. ¿Y ya? Entonces, y lo otras cosas pequeñas, mortificación al Señor, son pequeñas cosas y cuando uno las va haciendo, uno va aprendiendo ese dominio propio. No es cuando el cuerpo lo pide, es cuando yo le diga, así de sencillo. ¿Listo? Entonces, quinto, guardar de la vista. Ojo, los pensamientos se nutren, perdón, de lo que se ha visto. Muchas veces nosotros en los sueños, en un sueño podemos ver un montón de gente y pero ¿de dónde sale esa gente? Yo creo que es imágenes. No, tan sencillo como que el cerebro acumula toda esa cantidad de imágenes que uno en el día obviamente va viendo y quedan allí alojadas. Listo. Y yo puedo tratar de acordarme y puedo no recordarlo, pero en el momento del subconsciente yo puedo tener un sueño donde estoy, digamos, en el centro de la ciudad y ver un montón de gente. Y quizás todas esas personas son personas que yo ya había visto en algún momento. Entonces, los pensamientos se nutren de lo que se ha visto. Entonces, es necesario retirar la vista de todo aquello que es excitativo del placer carnal. Entonces, cuidado con la televisión, con la música. Yo, por ejemplo, me puedo sentar con mi esposita a ver una serie, normal. ¿Esto está mal? No, no es mal. Obviamente hay que discernir también el tipo de series. Pero hay alguna serie que quizás el mensaje puede ser bueno, positivo, pero no falta que le quieran meter entonces en alguna parte, porque muchas veces piensan que va a gustar más si meten una escena, ¿ya? Entonces, si va a llegar un momento de estos, que pronto yo no sepa, que va a llegar en un momento en el que, ¡pum!, apareció de una. Yo desde lo que mismo, en automático, a voltear la vista. Y luego, normal, mientras uno va caminando por la calle, uno sabe que tristemente hoy en día, muchísimas
muchísimas mujeres van mal vestidas. Mal vestidas me refiero no a que tengan entonces no ropa de marca, sino a, como decíamos ahora, en una cuestión exhibicionista. Entonces, yo prefiero mantener una mirada casi que en diagonal para saber por dónde voy, pero para no tener entonces quizás ahí el peligro de toparme con algo que no tengo que ver. Pero si me topo con algo que no debo estar viendo, pues ahí el problema es cuando yo ya consiento y me quedo en la mirada, consintiendo la mirada, ¿no? Yo volteo mi mirada, así de sencillo. Yo volteo y no tengo por qué volver entonces a mirar. Eso evito ese tipo de cosas. Así es que debemos empezar a hacer. Entonces hay que guardar la vista, muchachos. ¿Listo? Ahora, otro. Sobriedad en la comida y en la bebida. La gula es la vanguardia de la impureza, decía San José María Escrivá de Balaguer. Pues, quien refrena su gula, refrena sus pasiones. Quien refrena su gula, refrena sus pasiones. ¿Listo? Otra. Cuidado con el pudor. El pudor no gusta de palabras torpes y vulgares y detesta toda conducta inmodesta, aún la más leve. Entonces, evitar con todo cuidado la excesiva familiaridad con personas de otro sexo. Son consejos, ya cada quien sabrá si tiene ese tipo de comportamientos, para que empiece entonces a hacerle ese freno para empezar a entrenar su voluntad, ¿ya? Entonces, llena el alma de un profundo respeto hacia el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Se debe tener modestia en el vestir, en el hacer, en el hablar, en nuestras formas también hay que tener entonces una modestia. ¿Listo, mis hermanos? Otra más. Evitar la ociosidad. Siempre ha de haber algo en que ocupar el espíritu o ejercitar el cuerpo. Como decía Santa Teresa, una mente desocupada es el taller del demonio, aunque creo que lo dijo el Padre Pío, no recuerdo bien, pero la frase es de un santo. Una mente desocupada es el taller del demonio. ¿Listo? Y una final, huir de las ocasiones. El que ama el peligro, en él perece. El que ama el peligro, en él perece. Hermanos, hay que huir de las ocasiones, ¿no? Ojo, hay pecados en los que nos gusta huir y hay otros pecados de los que no nos gusta huir, ¿ya? Unas tentaciones. Vamos a poner un ejemplo. En cuanto al tema de la soberbia, cuando llega el tema de la soberbia y una posible humillación, ahí sí huimos de la tentación, ¿cierto? Para no caer en el ego, la soberbia, el enojo, ¿ya? En vez de practicar allí la paciencia y la mansedumbre. Ese tipo de tentaciones sí es donde tenemos que plantar entonces pecho y tratar entonces de ejercer ahí la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Cuando vamos a sentirnos nosotros interpelados en la humillación, a practicar sobre la soberbia, lo que veíamos hace 8 días. Pero en esos temas de impureza, ahí no es, yo soy muy valiente, yo soy capaz de quedarme solo con mi novia y no vamos a hacer nada. No, huir de las ocasiones. Huir de las ocasiones. Que todo el mundo se va a ir y no va a quedar solos, entonces nos vamos con un parque, ¿ya? O no nos vemos hoy, pero hay que huir de las ocasiones porque no podemos creernos tan fuertes y tan valientes de que entonces no va a pasar nada. Ojo, el que ama el peligro, en él perece. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, la pureza es el resultado de una victoria y la impureza es el resultado de una vergonzosa derrota. Por eso es la virtud noble, digna, valiente, propia de los valientes. Es la virtud viril por excelencia, enérgica, que no admite la más pequeña transigencia. Como dijo San Juan Bosco a los varones, a sus alumnos, y se los digo yo hoy también a mis hermanos, varones, pobres que están en este momento viviendo y llevando a cabo este proceso de consagración a Jesús por María. Les quiero regalar esta frase, mis hermanos, y el que quiera la pone de estado, porque es una frase impresionante que ojalá todos podamos interiorizar. De San Juan Bosco a los varones,
No le pidas a Dios una mujer hasta que no le demuestres a Dios que eres un hombre, no un macho. Ahí se la dejo. No le pidas a Dios una mujer hasta que no le demuestres a Dios que eres un hombre, no un macho. ¿Quién es el ejemplo? Nuestra amada madre. La pureza es la luz para el entendimiento, luz para el alma y el corazón. Y es por ello que nuestra madre pudo comprender perfectamente la voluntad de Dios. Esta madre castísima, siempre virgen, será una poderosa ayuda en la lucha por la pureza. La Inmaculada permitirá a sus hijos consagrados ver con sus propios ojos, escuchar con sus oídos, hablar con sus labios, sentir con su corazón. Ella es la madre de la pureza, dispuesta a revestir a sus hijos de la misma luz y claridad. Fin de esta lección, mis hermanos. Espero que les haya gustado bastante, que haya podido aprender bastante. Ojalá esta sea la excepción a la regla y no hayan hermanos que a partir de esta lección entonces más bien prefieren dar su brazo a torcer y más bien renunciar a este proceso porque simplemente no le agradó esta charla, quizás se ha sentido interpelado por ella, piensa que entonces lo que se dijo aquí es una exageración, que lo que está haciendo no está mal. Yo le invito a esta persona que de pronto pueda estar pensando, diciendo esto, que lo converse con Dios frente al Santísimo. Es ahí, es que no soy yo, no soy yo, no somos los hermanos que estamos aquí. ¿Vale? De rodillas ante el Santísimo, ante el Señor. De hecho, una de las cosas que más purifica la mirada, si llegamos a estar en un mundo de pecado, en el que obviamente tenemos miradas impuras y todo ese tipo de cosas, el estar frente al Santísimo de rodillas, y como decía alguien en la parroquia del Santo Cura de Ars, que le preguntó que cómo era su oración, porque este señor siempre se arrodillaba y ahí se quedaba horas en silencio mirando al Señor. Y un día el Santo Cura de Ars le preguntó, él dijo que qué era lo que él oraba, y él decía, no, yo lo miro y él me mira. Entonces es una maravilla, es una belleza, purifica mucho la mirada, estar mirando al Santísimo Sacramento. Listo. Mis hermanos, entonces, práctica de la semana. Práctica de la semana. Ojo pues, atención, cuaderno. Ojo, mis hermanos, también les pregunto, ¿cómo van con la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María? Recuerden, mis hermanos, que la idea es irlo leyendo poco a poco durante todo este proceso. O sea, esto no es parte como de las prácticas semanales, sino que esto es algo que debemos ir haciendo, mis hermanos, antes de llegar al bloque 3, que es el conocimiento de María. Que ya tengamos leído el tratado antes de empezar con el bloque 3, que es el conocimiento de María. ¿Listo? Entonces hay como un recorderío, mis hermanos. Ahora bien, listo. Práctica de la semana. Durante un día, vamos a ayunar una comida. Es decir, sabemos que normalmente las 3 comidas del día son el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿cierto? Escoja una de las 3 y ayuno, ¿ya? No recomiendo el desayuno, porque precisamente se llama desayuno, es el final del ayuno que viene de toda la noche, el descanso. ¿Sabían esa? Entonces se llama desayuno. Ahora, pueden, por ejemplo, ayunar del almuerzo o de la cena. Y cada uno mirará, escoja un día y vamos a ayunar de una de las comidas, una sola, pidiéndole a Dios la gracia de la pureza. Yo recomendaría que sea mañana, es decir, viernes. ¿Por qué? Porque normalmente el ayuno es muy recomendable hacerlo el día viernes, pero pues ya cada uno mirará, o sea, no es una imposición. Recordemos que las prácticas hay toda una semana antes de la próxima lección para llevarla a cabo. Entonces, la práctica es durante un día
ayunar una comida pidiéndole a Dios la gracia de la pureza. Y ojo, mis hermanos, ya vamos a tener por ahí una charlita donde vamos a hablar un poco mejor del tema del ayuno y eso, pero ojo, tampoco hay que caer en extremos y exageraciones. Ay, entonces yo me quiero sanar de la pureza, voy a ayunar una semana entera, no voy a comer absolutamente nada. No, ojo, mis hermanos, es que también hay que ser prudentes con una mortificación. ¿Ya? Mortificación no es suicidio, ojo, mis hermanos, que tampoco es así. Listo, es algo con lo que nosotros obviamente vamos a condicionar nuestra voluntad. Es como la persona que hace ejercicio. Llega un momento en el que no puede sobrepasar ciertos límites, ¿ya? No puede sobrepasar ciertos límites, pero sí hay una cierta exigencia. Y a veces esa exigencia duele un poco, pero hay unos límites bien medidos. ¿Listo? Entonces, ayunar una comida un día pidiéndole a Dios la gracia de la pureza. Además, también parte de la práctica, como mujeres, revisar el closet y renunciar a toda prenda de vestir que sea indecente. Renunciar a toda prenda de vestir que sea indecente. Ojo. Ay, es que yo vengo de un testimonio donde obviamente yo viví un mundo impureza impresionante y todo mi closet es únicamente ropa indecente. Entonces al Señor, pues vamos a tratar poco a poco de ir cambiando entonces el closet y lo reemplazando. Lo que estoy diciendo, bote toda su ropa y quédese sin nada. No, entender las cosas también de forma objetiva. Listo. Pero en términos generales, si se entiende bien como se debe entender, renunciar a toda prenda de vestir que sea indecente. Y como hombres, un compromiso firme. A partir de ese momento de nuestra consagración, compromiso firmes como hombres, de aquí en adelante, mirar a las mujeres con pureza. Imaginando que está mirando a la mujer, está mirando a la Virgen, ¿no? Listo. Y el reto digital. Recordemos que siempre vamos a tener práctica y reto digital. Entonces, en el reto digital, mis hermanos, abandonar todo grupo inútil de WhatsApp donde llegue pornografía. Yo no me puedo salir del grupo porque es un grupo del trabajo. Entonces, saben que se pueden desactivar las descargas automáticas de fotos, de videos y todo esto. ¿Para qué? Para no volver a recibir ese material impuro. ¿Listo, mis hermanos? Ahí está la práctica y el reto digital. Mis hermanos, hemos llegado al final de esta charla. No sé si haya preguntas allí en el chat, así como hace 8 días. Si de pronto hay preguntitas allí, yo voy a haber estado entonces pendiente, un poco mi esposita, revisando a ver si hay preguntas y miramos entonces si se abre un espacio por tipo de tiempo en un en vivo para responderla. Aunque les cuento que hace 8 días donde lo hubiéramos hecho, tampoco hubiéramos podido. Dios es muy bueno y sabe cómo hace las cosas también, porque no hubo preguntas, pero donde las hubiese habido y hubiésemos abierto el envío, les digo, mis hermanos, que se hubiera caído de una. Empezó a llover apenas terminamos la transmisión y se fue el internet. Entonces se hubiera caído también el envío. Pero bueno, con la ayuda del Señor, en este momento, si hay preguntas, salimos del envío, con el favor de Dios, vamos entonces a abrir un espacio cortito allí para poder entonces contestar sus dudas y sus inquietudes. No siendo más, mis hermanos, me despido de ustedes con mi gran amigo San Agustín, diciéndoles como siempre que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien.